Hola a todos, el día de hoy estaremos hablando de algunos términos periodísticos, iniciando con el Big Data. El Big Data en el periodismo se refiere al uso de grandes volúmenes de datos para investigar, analizar y construir noticias más completas y basadas en evidencia. Según Nicole Ceballos Villamarín, en su artículo El periodismo de investigación en la era del Big Data, publicado en 2022, esta herramienta permite a los periodistas profundizar en sus investigaciones y mejorar la veracidad de la información, ya que los datos sirven como base para comprobar los hechos. Además, el mismo Big Data permite descubrir cosas que a simple vista ya no se pueden ver, como explican Victor Meyer Schnussenberg y Kenneth Cukier en su libro Big Data, la revolución de los datos masivos del año 2013. El análisis de grandes cantidades de datos ayuda a encontrar patrones y hacer predicciones. Esto es muy importante en el periodismo, porque permite entender mejor lo que ocurre en la sociedad y explicar los hechos con mayor claridad. Mientras que por otro lado, el autor Carlos Elías Pérez en su libro Big Data y Periodismo en la Sociedad Red, publicado en 2015, señala que vivimos en una época donde circula una gran cantidad de información, por lo que los periodistas deben adaptarse a nuevas herramientas como el Big Data para poder analizarla y comunicarla correctamente al público. Esto significa que el periodismo actual ya no se basa solo en opiniones, sino también en datos que puedan ser verificables. Mientras que otras fuentes como el artículo Big Data y Periodismo, cómo se relacionan, de Luz Muñoz, publicado en Posteding en 2024, el Big Data ha dado origen al llamado periodismo de datos, donde la historia no solo se cuenta con palabras, sino también con cifras, gráficos y análisis. Esto hace que la información sea más clara, más comprensible y confiable para el público. También es importante destacar que el Big Data ayuda a verificar la información y evitar noticias falsas. En un mundo donde circula tanta información, es fundamental comprobar los datos antes de publicarlos. Además, como señala el Museo de la Prensa Boliviana en su artículo Uso del Big Data en el periodismo del 2024, esta herramienta permite analizar datos públicos, como los del gobierno, lo que contribuye a la transparencia y ayuda a descubrir problemas como la corrupción. Ahora, para entender mejor todo lo que hemos explicado, veamos algunos ejemplos de cómo se utiliza el Big Data en el periodismo. Un primer ejemplo es cuando los periodistas analizan grandes bases de datos del gobierno para detectar casos de corrupción o irregularidades. Según el artículo Uso del Big Data en el periodismo, publicado por el Museo de la Prensa Boliviana en 2024, el análisis de grandes volúmenes de datos permite encontrar patrones sospechosos en gastos públicos o transacciones financieras, lo que facilita la investigación o denuncia de estos casos. Mientras que otro ejemplo, en el análisis de redes sociales, hoy en día los medios de comunicación estudian millones de publicaciones para identificar tendencias o temas de interés. De acuerdo con Luz Muñoz, en su artículo Big Data y Periodismo, cómo se relacionan, los periodistas utilizan estos datos para conocer qué está ocurriendo en la sociedad y así producir un contenido más relevante para el público. Mientras que también podemos mencionar el uso del Big Data en el periodismo de salud. Por ejemplo, durante la pandemia, los periodistas analizan los datos sobre los contagios, muertes y recuperación de pacientes para informar a la población. Este tipo de análisis permite presentar la información de forma clara mediante gráficos o mapas, facilitando la comprensión de la situación. Otro caso importante es el periodismo deportivo. En este ámbito se utilizan estadísticas para analizar en el rendimiento de jugadores o equipos. Como señalan Victor Meyer Schnussenberg y Kenneth Cukier en Big Data, la revolución de los datos masivos. El análisis de datos permite identificar patrones y tendencias, lo que en este caso ayuda a evaluar el desempeño deportivo de manera más precisa. Además, algunos medios internacionales han creado secciones completas dedicadas al periodismo de datos. Por ejemplo, según el texto de Anidelis Rodríguez Brito y Lady García Chico en la revista Telos del 2013, medios como The Guardian o The New York Times utilizan bases de datos para construir reportajes interactivos donde los lectores puedan explorar la información por sí mismos. Ahora estaremos hablando sobre los términos de diario y periódico. Muchas veces se usan como si fueran lo mismo en la vida cotidiana, pero en el ámbito del periodismo existe una diferencia técnica fundamental, y es que ambos son medios que informan sobre hechos actuales, pero sus significados no son del todo idénticos. El periódico puede definirse como un medio de comunicación, ya sea impreso o digital, que publica noticias, artículos y otros contenidos de manera periódica, es decir, en intervalos de tiempo determinados, mientras que el diario se caracteriza exclusivamente por su publicación diaria y constante actualización de la información. Según el autor José Martínez de Sousa, en su libro titulado Diccionario de Información, Comunicación y Periodismo,
publicado en el 1992, define el periódico como una publicación periódica genérica, es decir, cualquier medio que aparezca en intervalos regulares de tiempo, ya sean semanales, quincenales o mensuales. Por otro lado, el mismo Martínez de Sousa señala que el diario es un periódico que aparece diariamente. De aquí nace la regla técnica: todo diario es un periódico, pero no todo periódico es un diario. Según la Real Academia Española, en su entrada a la palabra periódico, se reconoce el término diario como un sinónimo, reflejando que el uso común ha fundido ambos conceptos, debido a que los medios de mayor influencia suelen salir cada 24 horas. Siguiendo en esta línea, es importante entender algunas características generales que forman parte de ambas. Según la página Concepto, en su publicación realizada por el equipo editorial ETC titulada como Periódico del año 2025, estos medios informan sobre temas de interés público y actualidad, ya sea en formato impreso o digital. Entre sus principales características está la periodicidad, su estructura organizada en secciones y el trabajo de un equipo de periodistas y editores que seleccionan la información. También puede abarcar distintos temas como por ejemplo temas de política, economía, deportes o cultura. Y otra cosa importante es que los diarios y periódicos suelen presentarse tanto en formato físico como digital, lo que amplía su alcance. De acuerdo con Héctor Borrat, en su libro El periódico actor político, publicado en 1989, el periódico o diario no solo informa, sino que también influye en la sociedad, ya que interpreta los hechos y contribuye a la información de la opinión pública. En cuanto a su estructura, los periódicos y diarios suelen incluir la primera plana, donde aparecen las noticias más importantes, secciones que organizan los contenidos, noticias, imágenes y anuncios, además del editorial donde el medio expresa su postura frente a un tema. Finalmente, podemos mencionar algunos ejemplos de periódicos y diarios más reconocidos a nivel mundial. Tenemos a The New York Times, fundado en 1851 en Estados Unidos. Es uno de los diarios más prestigiosos en el mundo, que actualmente con una de las plataformas digitales más importantes a nivel global. Otro ejemplo es El País, creado en 1976 en España. Este es uno de los diarios más leídos en español y mantiene toda su información actualizada en su edición web. Así como El Nacional, fundado en 1943, fue uno de los diarios más importantes de Venezuela y actualmente funciona únicamente a través de su página web oficial. Y también tenemos El Universal, creado en 1909. Este es uno de los periódicos más antiguos de Venezuela y también cuenta con un portal digital para leer las noticias a diario. Todos estos periódicos iniciaron de manera impresa, pero hoy operan de manera digital. Continuando con este análisis de términos periodísticos, abordaremos el concepto de columna, que es muy importante dentro de la comunicación. Para entenderlo mejor, primero hay que aclarar que la palabra columna tiene dos significados principales en el periodismo, uno relacionado con la diagramación o diseño editorial y otro como un género periodístico de opinión. Para empezar, es necesario entender qué es la diagramación. Según Moreno, en su texto Diseño Editorial, publicado en el año 2020, la diagramación consiste en organizar y distribuir los elementos dentro de una página, como textos, imágenes y espacios, con el objetivo de lograr claridad, orden visual y facilitar la lectura. A partir de esta idea se puede entender que la columna forma parte esencial de este proceso, ya que permite dividir la información en bloques más manejables. En este sentido, el Consejo Episcopal Latinoamericano, en su obra Vocabulario de Términos de Comunicación Social, publicada en 1997, define la columna como cada una de las divisiones verticales en que se organiza una página, lo que permite estructurar mejor la información. Además, según González Díez y Pérez Cuadrado en su libro Principios Básicos sobre Diseño Periodístico del año 2001, nos dice que las columnas cumplen una función fundamental dentro del diseño, ya que ayudan a organizar visualmente la página, jerarquizar los contenidos y mejorar la legibilidad. Esto quiere decir que no solo sirve para dividir el texto, sino que también influye en la forma en que el lector percibe la información. Por ejemplo, una página bien organizada permite que la lectura sea más rápida y cómoda, mientras que una mala distribución puede dificultarla. En cuanto a su funcionamiento, las columnas deben tener un ancho adecuado para garantizar una lectura fluida. No existe una medida única, ya que esto depende del formato del medio, ya sea un periódico, una revista o formato digital. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio,
Si las columnas son muy estrechas, el lector tiene que hacer muchos saltos de línea, y si son muy anchas, se pierde la continuidad visual. Asimismo, pueden variar en número y se separan por espacios llamados medianiles, que ayudan a diferenciar cada bloque de información. En general, las columnas en diagramación permiten organizar el contenido de forma vertical, mejorar el orden visual y facilitar la lectura, por lo que son fundamentales en el diseño de cualquier medio. Por otro lado, la columna también es un género periodístico. Según García Perdomo y Gutiérrez Cova en su libro Manual de Géneros Periodísticos, publicado en el año 2011, los géneros son las distintas formas en que se presenta la información en los medios de comunicación, y la columna pertenece al género de opinión. Esto significa que no solo informa, sino que también analiza e interpreta la realidad. Es un espacio donde el autor expresa su punto de vista sobre temas de actualidad. En este sentido, según Sánchez, en el glosario Diccionario de Comunicación y Periodismo Digital, publicado en Árbol Invertido en el año 2024, la columna es una sección de opinión regular escrita por un autor específico. Entre sus principales características se encuentran la firma del autor, el estilo propio, la brevedad en comparación con otros textos y su enfoque personal en temas actuales. Además, suele publicarse de manera periódica, lo que permite que los lectores reconozcan al autor. En cuanto a su estructura, aunque es un género flexible, generalmente presenta 3 partes: una introducción donde se presenta el tema, un desarrollo donde el autor analiza y argumenta su punto de vista y un cierre donde se presenta una conclusión o reflexión final. Existen distintos tipos de columnas, como las de opinión, analíticas, críticas, humorísticas o personales, dependiendo del enfoque del autor. En conclusión, la columna es un elemento fundamental dentro del periodismo. En la diagramación permite organizar la información de forma clara y facilitar la lectura. Y como género periodístico ofrece un espacio para expresar opiniones, analizar la realidad y generar reflexión en los lectores. Esperamos que les haya gustado este contenido. Si desean profundizar, encontrarán las fuentes utilizadas tanto al final del video como en la descripción.